llama su luz, que conoce correcto. las escrituras, siente envidia del amor que tiene Dios hacia los hombres, él no lo entiende, y entonces Dios lo castiga por eso, y él entonces decide hacer la guerra contra el hombre, ni contra los cristianos, ni contra los judíos, ni contra los musulmanes, es decir, él hace la guerra contra el hombre. A partir de ahí, también están las escrituras, que es Jesucristo, es Jesús el que hace, el que realiza el primer exorcismo. Es decir, él como hijo de Dios realiza el primer exorcismo. Esto no se lo inventa nadie, esto está en las escrituras. Y a partir de ahí es donde él ofrece potestad a sus 12 apóstoles, ofrece autoridad y poder a sus 12 apóstoles. Los apóstoles a su vez se ofrecen a los obispos, y los obispos a los lo que conocemos hoy como exorcistas, en fin, sacerdotes y tal. Esto no quita que hayan otro tipo de rituales, que no por eso quiere decir que sean sacramentales, es decir, es muy importante entender esto. Un exorcismo es algo sacramental, algo que viene de la Iglesia. Lo que no viene de la Iglesia, lo que no viene de Jesús o de Dios, del catolicismo, no se considera exorcismo. Es decir, esto hay que entenderlo bien. Un exorcismo es lo que ofrece la Iglesia. Lo que viene fuera de la Iglesia, lo que es otra religión, ya sea musulmana o ya sea de cualquiera, no deja de ser o magia, que es lo que la Iglesia lo llama así, magia, o ya podría ser o brujería en otros aspectos, porque ya nos meteríamos quizá en otro ámbito, pero no es un exorcismo. Son rituales, llamémoslo paganos o magia o como queráis, pero no son exorcismos. Bien. Entonces, el Padre Amor, por ejemplo, decía eso mismo, que todo lo que no sea sacramental, o sea, magia o brujería, todo esto está un poco demonizado, o prácticamente demonizado, o sea, que a partir de esto no se puede exorcizar a un demonio. Bien. Creo que Silvia también, lógicamente, además en el Rincón Mágico tratamos de rituales y este tipo de cosas, y yo creo que me gustaría tener una opinión de alguien que lógicamente conoce, pues lo tratamos aquí en el Rincón Mágico muchas veces, pero claro, Silvia, ¿tú ves esta perspectiva tal cual la plantea Misael, o quizás estaríamos hablando de algo totalmente distinto? Hablamos de que en cualquier otra religión, ámbito que se pueda llegar a tratar con esa entidad, ya no estamos hablando de exorcismo, sino de algo totalmente diferente. Silvia, ¿cómo lo ves tú, compañera? Y dame tu opinión al respecto. ¿Qué opinas tú con respecto a los exorcismos vistos desde las diferentes culturas? Todo tuyo, compañera. Bueno, vamos a ver. Los demonios existen en todas las culturas. Vamos a remontarnos por lo que decía Misa, de que, vamos a ver, Jesús era judío, era un rabino judío. O sea que el primer exorcismo se hace dentro del judaísmo, ¿vale? Que es cuando desaloja a todos esos demonios que decían que eran legión, se los pasa a los 2000 cerdos, y los cerdos cogen y se suicidan tirándose por un barranco, ¿vale? Con lo cual ya tenemos que toda esa las tres religiones que son de la zona, ¿vale? Lo que es judaísmo, el cristianismo y posteriormente el islamismo, tienen demonios porque tienen bases comunes, tienen partes comunes en las escrituras. Vamos a ver luego los chamanes en lo que es Centroamérica y Sudamérica también sacan demonios o malos espíritus, y lo hacen a base de saumerios con determinadas plantas. Y después en lo que era la magia celta, también se utilizaban y se utilizan, lo que ahora han heredado los wicanos, plantas, pero plantas tan comunes para utilizar para echar esos malos espíritus, esos demonios, pues tan comunes como pueden ser el ajo y la cebolla. O sea, os asombraríais de la cantidad de hierbas que tenemos alrededor en el supermercado que se utilizan para este fin. Entonces,
vamos a ver, en un principio los demonios son unos seres incordiantes, que son malos, pero están sometidos a la voluntad de Dios. No es hasta que Lucifer baja al infierno que toma tanta relevancia, y la relevancia se la damos los humanos, no se la da Dios. En realidad, lo que estás diciendo es que el verdadero protagonismo de esa entidad o de ese ente, en realidad, ese poder, y de hecho hemos tratado en ocasiones lo del tema de dar el poder. Si tú le das importancia, le estás dando el poder. Si tú le das el poder, él tiene el poder como para realmente hacer lo que hace. Es esto, ¿no, Silvia? Hemos sido nosotros, los propios seres humanos, los que hemos empoderado a esa entidad, ¿no, Silvia? Yo creo que sí. Vamos a empezar porque todos, creo que a estas alturas ya tenemos muy claro de que creamos con el pensamiento. Y atraemos las cosas con el pensamiento. Entonces piensa que han sido miles de años, millones de personas creyendo en demonios. Al final el demonio se ha convertido en algo real. Claro. Es como aquella leyenda, ¿no? O la típica leyenda urbana. Lanzas un bulo y ese bulo va creciendo hasta que llega un momento que algo que se le denominaba leyenda, hay quien incluso se lo cree a pies juntillas, y es que realmente se le ha dado una notoriedad tan importante que al final se acaba generando. Cuando Silvia dice esto de que lo que nosotros pensamos se hace realidad, mucha gente estará diciendo ahora, ¡hala! ¿Qué estás diciendo? Y yo entiendo perfectamente a Silvia lo que está diciendo, porque hay mucha gente que se piensa que yo pienso ahora que quiero tener un Lamborghini, por poner un ejemplo, en la puerta de mi casa, y no es el proceso. Si tú quieres un objetivo, tienes que marcarte un objetivo, y ese objetivo tú propiamente vas haciendo el proceso necesario para llegar a tener ese objetivo. Lógicamente tienen que ser objetivos que tú realmente creas que eres capaz o estás capacitado como para ellos. Si no tienes la voluntad, la fe, como para llegar hasta ahí, lógicamente casi siempre serán aquellas personas las que digan, eso que dices no es real. Pero Silvia, de verdad, me ha encantado esa opinión. Víctor, yo quisiera también que dieras tu opinión al respecto de todo esto. ¿Cómo lo observas tú desde esa posición? Lógicamente, tanto Misael como tú, Víctor, desde una posición en la que pues os tenéis que topar, lógicamente, con entidades a veces pues que no son precisamente agradables, y que no os habéis topado directamente con una entidad de estas características, porque lógicamente es gracias que no ha sido así, pero que cuando uno tiene que tratar sobre todo esto, como que le da cierto reparo, ¿no, Víctor? Tiene miedo, ¿no? Es aquello como querer llamar la atención, y al final es lo que ha dicho Silvia, ¿no? Esa sensación, ¿no? De que cuando el ser humano le da poder a algo, eso al final se acaba apoderando, ¿no?, de aquel que cree en él, ¿no, Víctor? ¿Cómo lo ves tú, compañero? A ver, yo lo veo de dos formas, ¿vale? En parte, comparto lo que dice Silvia. Si le damos poder al demonio, el demonio tiene mucho poder, pero luego, por otro lado, el demonio ya de por sí mismo es poderoso, es un ser poderoso, es mucho más poderoso que cualquiera de nosotros. O sea, es una entidad... en todas las culturas, sean paganas, sean de las religiones monoteístas, cristianismo, judaísmo, islam, existe. Es una figura que no la niega absolutamente ninguna de las religiones que podemos decir, como decía también Silvia, los chamanes, etcétera, etcétera. Y yo solo me quedo con una frase, sobre todo, que a mí me gustó mucho, del Padre Amor. Claro, todo esto es desde el punto de vista católico, que de algún modo negar la existencia del demonio, negar que puedan pasar estas cosas de exorcismos, etcétera, posesiones, es de algún modo como no creer en Dios, ¿vale? Y es darle aún más fuerza a esa entidad oscura que es Satanás, el demonio o lo que sea dentro de las entidades demoníacas. Yo pienso que respecto a las religiones y eso, el cristianismo, mucha gente ajena al cristianismo, ajena a la Iglesia Católica, ha acudido a la Iglesia Católica. ¿Por qué? Por el simple y llano hecho de que la Iglesia Católica
dentro de las religiones mundiales son de algún modo los que han tenido siempre un poco más fijación por el demonio, fijación porque esto pueda llegar a pasar tanto el judaísmo como la Iglesia Católica, más que los protestantes, etcétera. Bien. Y entonces, por ese modo, mucha gente, o sea, yo he leído casos en la red, en libros y tal, de gente musulmana, por ejemplo, de gente atea, de gente pues que creía en las magias estas nuevas que hay, tema Wicca, temas así, que han tenido que acudir a un sacerdote católico para que les realizara un exorcismo, porque presentaban muchas de esas señales que la Iglesia Católica identifica como posesión demoníaca, que son brevemente el titanismo, hablar en lenguas no estudiadas, conocer cosas que nadie más sabe, secretos. Y por lo tanto, practicarse es un exorcismo, y tras el exorcismo ya la gente empezó a creer como de algún modo, mira, esto es real. O sea, gente completamente atea, gente completamente incrédula, todos estos temas, volverse luego las personas más religiosas por aquel infierno, entre comillas, que habían vivido. Fran, compañero. Sí, a ver, yo no sé, hoy voy un poco en contra de casi todos, ¿no? Todo, y que comparto la opinión que ha dicho Silvia, ¿no? Estaríamos hablando de esos egregores, ¿no? Esas imágenes o esas formas, esas pesadillas que creamos con nuestra mente. Pero bueno, lo primero que tenía que decir es que me parece bien lo que el exorcismo solamente representa a la Iglesia Católica sería muy discutible, ¿no? El diccionario nos dice que el exorcismo es la práctica religiosa o espiritual realizada contra una fuerza maligna utilizando diversos métodos cuyo fin es expulsar, sacar o apartar dicho ente de la persona. Aquí no estamos hablando, lógicamente la Iglesia Católica se autopondrá ella que el exorcismo es un término suyo, pero el exorcismo hoy día, buscándolo en el diccionario, significa algo muy opuesto. Segundo, a lo que comentaba Víctor, precisamente mirando unas informaciones, la religión que más exorcismos hace es la religión hinduista, porque aquí en la cristiana hay muy pocos demonios, ellos tienen igual que dioses, ¿no? 33 millones. Entonces es la religión que posiblemente más, llamémoslo como queráis, yo vamos a utilizar exorcismo para globalizarlo, es la que más realiza. Y luego lo otro que hablamos de Lucifer, a ver, vamos a acudir a las escrituras, no es que yo sea un creyente acérrimo, pero podemos acudir a las escrituras. En el libro de Job habla de que cuando Dios hace reunión de ángeles, Lucifer está por allí con él como jugando, ¿no? A ver a quién estás tentando y a ver qué haces por la tierra. Yo creo realmente que sí que existe un bien y un mal, pero apoyarnos en la Biblia o apoyarnos en las escrituras para defender eso sería como reconocer que hay un juego entre Dios y el diablo. Tú tienta que luego vengo yo y te lo quito. Podemos leerlo en el libro de Job, no me lo estoy inventando. Michael. No es tentar a nadie. Lo que pasa es que yo entiendo que Fran vaya un poco por la teoría, pero es que hay que ir más allá de la teoría, Fran. O sea, Job podría decir muchas cosas. Hay muchísimos profetas también que decían muchas cosas. Y luego vino Jesús y todo eso dijo, pues todo esto no vale. Porque fue Jesús quien dijo, por ejemplo, que él venía a reunir todo eso. O sea, a unificar todo eso. A crear el cristianismo. Silvia, por ejemplo, decía que haría su primer exorcismo como sacerdote judío. Y en ese momento quizás se podría mirar así. Pero que realmente lo que estaba haciendo Jesucristo ahí era ya iniciar el cristianismo. Por eso decía que a partir de ahí, la potestad de autoridad, hay que tener también la autoridad y la potestad que da la Iglesia para realizar exorcismos, y se da a sus apóstoles, y luego a partir de ahí a obispos y a exorcistas. Luego también esto, aparte de lo que decía Fran sobre el libro de Job, en el Génesis ya anuncia Dios que vendrá Jesucristo a pisar la cabeza de la serpiente. Y se lo dice a Eva. Le dice, Eva, que sepas que tu hijo pisoteará la cabeza de la serpiente. Y se lo dice. Y es una anunciación de que, a pesar de que el diablo esté en la tierra, ya no va a ganar. O sea, el diablo siempre va a hacer la guerra, pero hay que entender que el diablo está en la tierra por el amor que le tiene Dios al hombre. Y esto también está en las Escrituras y en los Evangelios. Es decir,
el diablo hace la guerra contra el hombre porque se aprovecha del amor que le tiene Dios al hombre y de la libertad que nos da desde un principio,